perder a un ser querido es sin duda el dolor más fuerte que se siente en la vida. Fue muy duro, fue un golpe muy duro. Por ahora todavía no lo he superado y un dolor muy grande. Yo quería darle un entierro digno a ella. Muchos por eso quieren estar preparados y están comprando servicios funerarios, planes que jamás quisieran tomar, pero cuando llega ese día fatal son indispensables. Lo más que uno tiene seguro es la muerte, ¿no? Sin embargo, algunos colombianos confiaron en funerarias que según ellos se aprovecharon de su dolor. Esto es un negocio. Nosotros nos miramos por sentimientos, sabiendo él que esa era mi madre la que estaba ahí. Incumplimientos en los contratos y tarifas excesivas son algunas de las quejas más comunes en el llamado negocio de la muerte. Ya no le vamos a cubrir, a usted no se le puede cubrir. Le dije, ¿pero por qué? Si estoy al día. Y hay quienes viven otro drama. Estuvieron a punto de enterrar el cuerpo equivocado. Mi esposo decide abrir el ataúd, nos llevamos la sorpresa que el cuerpo que está allí no es el cuerpo de mí. Buenas noches. Tarde o temprano todos nos vamos a morir. Por eso los más responsables adquieren planes funerarios para tener todo listo para su propio sepelio o el de sus familiares. Por esta razón, el llamado negocio de la muerte está creciendo en el país. En el 2016, en Colombia existían cerca de 600 funerarias y actualmente la cifra se duplicó. Sin embargo, cada vez más colombianos están denunciando incumplimientos por parte de algunas funerarias. Esta noche, Laura Hincapié nos presentará los casos de personas que dicen que algunas de estas empresas no les cumplieron con lo prometido y habrían convertido su dolor en un ventajoso negocio. Entre carrera y carrera, el taxista Alirio Cruz cuenta que al perder a un ser querido se puede vivir un doble dolor. A veces uno no está preparado para la realidad de la vida y viene otro golpe que uno no lo está esperando. Un engaño, según él, por la funeraria que escogió para darle su último adiós. Y entonces hay dos sufrimientos, dos angustias. Y lo acaban a uno moralmente. El primer golpe le llegó el año pasado, cuando falleció su hermano Humberto Cruz. Su único alivio era que había sido precavido. Uno tiene que tenerle seguro a lo que uno tiene seguro, que es la muerte. Presintiendo que tarde que temprano la muerte llegaría a su familia, Alirio compró un servicio funerario para todos sus hermanos. En el 2007, con Funeraria La Aurora, yo compré 4 planes. ¿Usted confiaba en esta funeraria La Aurora? Realmente eso es lo que uno pone, la confianza en ellos. La Aurora es una reconocida funeraria con más de 25 años de experiencia en varios departamentos del país. Como su hermano Humberto Cruz vivía en Venezuela, Alirio lo incluyó en un plan funerario que atendiera sus exequias en caso de morir en este país, es decir, en un plan internacional. ¿Y qué incluía ese plan? Cubre traslado aquí a Colombia, servicio de funeraria, servicio de transporte para los acompañantes, hasta tener el término final que era el cementerio. ¿Ese plan internacional era más caro? Claro, costaba más plata porque como iba subiendo el dólar, así mismo me lo iban subiendo. Yo pagaba 101.000 pesos y los pagaba mensualmente. Fue en el año 2007 cuando empezó a pagar este servicio. Todo esto son cantidades de recibos de contratos. ¿Siempre pagó usted durante cuánto tiempo? 11 años. En ese tiempo canceló, según sus cuentas, cerca de 13 millones de pesos por el paquete funerario para sus hermanos.
Y el 28 de octubre la tragedia llegó a su familia. Porque es la pérdida de un hermano, de un ser querido. Su hermano Humberto Cruz falleció mientras pasaba unas vacaciones en Cali. Difícil porque me voy a misa. Cuando llego, oh sorpresa, que le dio un infarto a su hermano, me dicen mis hijos. Llamó entonces a la funeraria La Aurora, donde pagaba hace años un plan funerario, para avisarles que necesitaba el servicio en Colombia y no en Venezuela, donde residía su hermano. Le lo va a trasladar de Cali a Bucaramanga. Me dice, a usted no se le puede cubrir. Le dije, ¿pero por qué? Si yo tengo el recibo y estoy al día. Digo, no, si usted está al día, pero no se lo vamos a cubrir, porque usted lo que estaba pagando era un servicio que se lo íbamos a traer de Venezuela, se lo dejamos en el aeropuerto, y de ahí en adelante ya se encargaba usted. Cuando no hay sistema nos dan manuales. En medio del drama que atravesaba, Alirio quedó desconcertado. Este plan internacional dice que cubre traslado del cuerpo, gastos fúnebres, hasta entregármelo en la bóveda, ya. Y la velación y velación, todo, funeraria, todo. Según ese contrato, el plan internacional, independientemente del lugar donde falleciera la persona, cubría todo el servicio fúnebre. Usted quedó, digamos, con este contrato confiando en que si llegaba a morir su hermano, pues ya tenía todo. Claro, porque uno se confía de lo que ellos escriben en estos documentos. Para él, la funeraria La Aurora, al parecer, se estaba escudando en que su hermano había muerto en Colombia y no en Venezuela, para no cumplirle con todo el servicio fúnebre que él había pagado durante 11 años. ¿Qué hago con un cuerpo en el aeropuerto si yo voy a saber que no? De ahí va a ser difícil. Además, según muestra, en el contrato no decía nada de esto. Nadie espera esto. Porque uno está en un momento que uno dice, bueno, es un momento duro, pero ya yo tengo las cosas preparadas y vea cómo juegan con uno. Alirio atravesaba un doble dolor, la pérdida de su hermano y la angustia de no tener cómo enterrarlo. El cuerpo de su hermano estaba en la morgue en Cali y debía darle una digna despedida. Entonces empezaba una pelea contra el reloj. ¿Qué tuvo que hacer usted entonces con su hermano? Buscar plata prestada porque ya no se podía hacer más nada. Habían funerarias que empiezan a aprovecharse, 9 millones, 8 millones. Y no hay cliente más desesperado y vulnerable que aquel que acaba de perder a un ser querido. Nos salió por 4 millones de pesos. A pesar de haber cancelado durante 11 años un plan para su hermano en la funeraria La Aurora. Yo en el momento me estoy sintiendo engañado, o sea, estoy perdiendo mi plata. Como Alirio, cada vez más colombianos denuncian incumplimientos en planes funerarios que se pagan durante un largo tiempo, pero cuando atraviesan la muerte de un familiar no les cumplen con lo contratado. Aquí dentro de este contrato encontramos, por ejemplo... La abogada Laura Castillo, experta en defensa al consumidor, asegura que recibe a diario casos como estos. Claramente se puede hablar de un engaño en este caso. Si yo te estoy vendiendo a ti un seguro y no te estoy diciendo que la repatriación del cuerpo es que te voy a dejar el cuerpo en el aeropuerto y ya no me voy a hacer cargo de nada más, pues estoy omitiendo información que es esencial dentro de ese contrato. Y eso, según la abogada, tiene un nombre. Publicidad engañosa, esa omisión de la información. La experta explica que usuarios como Alirio son vulnerables, pues acaban de perder a un ser querido y no tienen tiempo ni estabilidad emocional para reclamar ni hacer valer sus derechos. Pero también el consumidor debe informarse, es un mensaje. Lo más grave es que casos como el de Alirio, según la Superintendencia de Industria y Comercio, han ido creciendo en el país. Nos hemos dado cuenta que existe información engañosa en estos contratos. No se le informa adecuadamente y suficientemente al consumidor por qué servicios está pagando de forma anticipada. Así lo señala María Carolina Curcioni, superintendente delegada para la protección al consumidor. ¿Se están aprovechando algunas funerarias del dolor que atraviesa esa persona para engañarlo, para cobrarle más dinero? Pues un aprovechamiento en cuanto que la información no es suficiente ni es clara en los contratos. Es una forma de engaño al consumidor.
Hoy, en el país existen cerca de 1.200 funerarias. Muchas, sin duda, ofrecen un buen servicio, pero otras, según lo denuncian algunos usuarios, incumplen los contratos o incluso cobran precios excesivos, como se denunció el año pasado en Florencia, Caquetá. Robert Hurtado recuerda con nostalgia la generosidad de su hermano Narciso. Él siempre se preocupaba mucho por la familia, por el bienestar de los demás. Ser precavido era otra de sus cualidades. Por eso el año pasado decidió, junto a su esposa Marley Bravo, adquirir un servicio funerario para toda la familia. Porque nunca sabe uno el día en que llega la muerte y pues lo coge a uno así, sin ninguna prevención. Compraron entonces un plan en la funeraria Prevenir, ubicada en el barrio Las Avenidas en Florencia. Este es el papel que nos dieron cuando nos firmamos el contrato. Pues que valía el valor del contrato 150.000 pesos. 150.000 pesos cada año, que pagaban en cuotas mensuales de 18.600 pesos. ¿Y ese plan qué incluía? La persona se le hace velorio si quiere pues en la casa y que todo lo que se requiere en un velorio. Marley y su esposo, con sacrificio, reunían cada mes el dinero para pagar este plan funerario. Nunca es fácil pagar cosas así, más cuando uno es de bajos recursos, pero más sin embargo nosotros hicimos el esfuerzo de pagarlo. 34 días después de estar pagando el servicio, falleció de muerte natural el padre de su esposo Narciso. Robert, hermano de Narciso, llamó entonces a la funeraria Prevenir. Y nos dicen, no, mira, él nomás lleva 2 meses, se le cubre nomás un 30%. Sin embargo, según ellos, esa no era la información que aparecía en el contrato que firmaron. Allí se establecía que si la persona fallecía después de 31 días de estar pagando, se le cubría el 40%. El contrato dice que del 31 a los 60 días cubre el 40% y ellos nos dieron que cubría el 30% nomás. Pero en casos como estos no hay tiempo para reclamos. Robert, con la urgencia de enterrar el cuerpo de su padre, preguntó entonces cuánto era el excedente que tenía que pagar por el servicio. Están cobrando 1.400.000 diciendo que un 30%, cuando en otras funerarias cobran hasta 1.300.000 sin estar afiliado. Nos salía el 100% más económico en otra que estando en esa funeraria pagando un servicio. Finalmente decidieron pagar el servicio fúnebre de su suegro en otra funeraria, donde todo el servicio les salió por 1.300.000 pesos. Pero en noviembre del año pasado, la muerte volvió a tocar las puertas de esta familia. Mi esposo fallece, es algo duro. Su esposo Narciso había dejado todo resuelto. Era el titular del plan funerario y llevaba más de un año pagando las cuotas puntualmente. Él quiso no dejarme ningún problema en cuanto a ese sepelio de él. Su cuñado Robert llamó entonces a la funeraria Prevenir para solicitar el servicio. Y nos dicen que si había sido muerte natural o qué problema había tenido de salud. Yo le comenté a este señor por teléfono, tenía un problema en los pulmones y se le complicó y falleció. Él dice, eso es una enfermedad terminal y nosotros cubrimos nomás el 50%. Como Robert no sabía si su hermano Narciso ya estaba enfermo cuando compró el plan funerario, no tuvo más remedio que aceptar que el plan le cubriera solo el 50%. Me dice, el 50% que en la funeraria son 1.600.000. Me da indignación eso porque ya habíamos enterrado a mi papá a principio de año por 1.300.000 y este sinvergüenza llega y dice que 1.600.000 por un 50%. Desconcertada, Marley revisó el contrato que firmó su esposo con la funeraria Prevenir. ¿En alguna parte del contrato decía cuánto valía en total un plan con la funeraria? No, señora, en ningún momento nos dicen cuánto vale un plan. Es decir, cuando les hablan del 30%, 50%, ¿ustedes no saben exactamente a qué valor se refiere? No, señora, eso incluso es falla de uno que se afilia y nunca capta, nunca pregunta y ellos tampoco nunca le dicen.
Con sus ahorros, Marley apenas logró reunir 1.300.000 pesos para pagar el velorio y entierro de su esposo en otra funeraria, a pesar de haber cancelado durante más de un año un plan en la funeraria Prevenir. Consultamos este caso con la superintendente delegada para la protección al consumidor, María Carolina Corcione. ¿En el contrato debería estar establecido el valor que debe pagar la persona, no solamente el porcentaje? Evidentemente, pero imagínate, tú estás pagando, ponte 200.000 pesos mensuales. Pues ¿a qué corresponde ese 50%, lo que vas pagando mensualmente por determinado tiempo? ¿A qué corresponden en el momento en que pues, te vayan a prestar esos servicios? Presuntos engaños como los que denuncian Alirio y Marley se han vuelto comunes en el país, según la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda. Las personas están siendo casi que estafadas, engañadas, porque pese a que pagan el seguro exequial, ni siquiera se cumple lo pactado en la póliza. Para la personera, estos casos ocurren porque los usuarios de estos servicios están nublados por la tristeza, son una presa fácil. Muchos de los familiares tienen que pagar unas sumas de todas formas altas para poder darle cristiana sepultura a sus seres queridos. Y según usuarios como Robert, algunas funerarias estarían convirtiendo su dolor en un ventajoso negocio. Hay personas que dicen, no importa lo que valga, es mi mamá, es mi familiar, yo pago lo que sea. Ellos se aprovechan de eso. Y hay quienes viven otro drama. Estuvieron a punto de enterrar el cuerpo equivocado. Mi esposo decide abrir el ataúd. Llevamos la sorpresa que el cuerpo que está allí no es el cuerpo de él. ¿Cómo responderán las funerarias La Aurora y Prevenir frente a las denuncias de sus usuarios? A partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral #dolor. Regresamos. ¿Y usted no cree que eso es muy grave? Que alguien vaya, averigüe, le digan una cosa y cuando se muera el familiar resulta que tienen que pagar más plata. Sí, claro, es muy delicado. Las denuncias de supuestos incumplimientos y engaños por parte de algunas funerarias se han presentado en todo el país. Hace poco, en Cartagena, una joven denunció que la funeraria donde pagaba un plan exequial habría retenido el cuerpo de su madre porque ella no tenía dinero para pagar el excedente del velorio y el entierro. Ahora verán lo que tuvo que hacer para recuperarlo. Además, encontramos casos de familias que descubrieron que los cuerpos que les entregaron en medicina legal no eran los de sus familiares. Pero primero, ¿cómo responderá la funeraria de Florencia, Caquetá, señalada de cobrar precios excesivos a Margeli Bravo? Así continúa la investigación de Laura Hincapié. En noviembre del año pasado, con el fallecimiento de su esposo, Marley Bravo sintió que su vida se oscureció para siempre. Aunque él no quiso dejarle problemas y por eso pagaba un plan en la funeraria Prevenir, según ella no lo pudo utilizar. Fue indignante prácticamente porque uno ya en medio del dolor, de la angustia, de todo, nos tocó pagar todo el servicio particular porque ellos no nos quisieron prestar el servicio. Pues obviamente yo también le decía a Robert, me pongo en el lugar de ellos. Él es John Freddy Barón, gerente de la funeraria Prevenir. ¿Por qué no se le brinda el servicio a la familia del señor Narciso cuando ellos tenían un plan con ustedes? El servicio sí se los ofrece. Lo que pasa es que de pronto no fue por el valor que ellos deseaban. Lo que dice el señor Robert y la señora Marley es que a ellos les estaban cobrando, pues era mucho más de lo que costaba un servicio completo en otras funerarias. No, a ellos se les explicó que el servicio completo costaba 2.900.000, que el 50% era 1.450.000 pesos. Que lo que ellos dicen es que ustedes hablan del 30%, del 50%, pero realmente no dicen un valor exacto. Entonces casi que según ellos ustedes cobran lo que quieren cuando el familiar se muere. No, mira, lo que pasa es que un ejemplo, cuando una persona se vincula y me dice a mí, ¿cuánto
¿cuánto es el 50%? Actualmente uno le dice, son 2.900.000, el 50% es 1.450.000 pesos. Pero eso es en el momento, ¿sí? Un ejemplo, a cualquier momento sube la bóveda, a cualquier momento aumenta el valor del transporte. Pero ¿será que esta es la misma información que le entregan a los usuarios cuando van a comprar un servicio con esta funeraria? Quisimos averiguarlo a través de cámaras escondidas. Un actor de Séptimo Día acudió a la funeraria Prevenir como un supuesto cliente. El servicio básico acá vale 2 millones. 2 millones el básico, el más económico. El actor preguntó qué pasaba cuando la persona tenía una enfermedad terminal, como en el caso del esposo de Marley. Nosotros le cubrimos el 50% a partir de los 6 meses. O sea, ¿cuánto sería el 50%? La familia debería pagar más o menos por ahí entre 800 y 1.100.000. Y no 1.600.000, lo que según Marley le cobraron cuando murió su esposo. ¿Cuánto vale un servicio funerario con su empresa? Básico, para un afiliado, el servicio está valorado en 2.900.000 pesos. El servicio básico acá vale 2 millones. 2 millones el básico, el más económico. Lo que dice su asesor es que claro, un plan, lo más barato son 2 millones de pesos y que el 50% son entre 800 y 1 millón de pesos. No, el asesor está equivocado al momento de dar la información, porque no es así. ¿Y usted no cree que eso es muy grave? Que alguien vaya, averigüe, le digan una cosa y cuando se muera el familiar resulta que tienen que pagar más plata. Sí, claro, es muy delicado. Pero Séptimo Día no solo conoció quejas por contratos ambiguos o precios excesivos, también casos de presuntos abusos, como la supuesta retención de un cadáver por parte de una funeraria. El caso se denunció en el 2017 en Cartagena. Ellos me tenían a mi mamá secuestrada. Estaba muerta, pero era un cadáver y era mi madre. Yuranis Vega recuerda con indignación el viacrucis que padeció cuando falleció su madre en junio del 2017. El hijo más malo desearía que su mamá tuviera un entierro como el que tuvo mi mamá. Todo comenzó hace 2 años, cuando Yuranis tomó una decisión. Tener un servicio de fúnebre, porque usted sabe perfectamente que lo que uno tiene seguro es la muerte. Por eso compró un servicio con la cooperativa Inversiones y Planes de La Paz, que tiene sedes en diferentes ciudades del país. ¿A quiénes incluye usted en este servicio, Yuranis? Tengo mis niñas, mi papá, mi hermano y mi mamá. Según Yuranis, una asesora de la cooperativa le explicó que el plan incluía todo el servicio fúnebre, es decir, el velorio y el entierro. Y en julio del 2017, la tragedia llegó a su familia. A su madre, Amira Bertel, de 57 años, le diagnosticaron cáncer. Los doctores me decían que ya yo me fuera haciendo la idea de que ella iba a morir. Y el día que Yuranis tanto temía, llegó. Fue el 19 de julio. Me dice mi tío, tu mamá está muerta, ella acabó de fallecer. Y yo, ¿cómo así? Yuranis acababa de perder a su ser más amado. Mi mamá era todo para mí, todo. Desconsolada, pero al menos con la tranquilidad de contar con un plan funerario, Yuranis llamó a la cooperativa Inversiones y Planes de La Paz para solicitar el servicio. Él me dijo, no, usted tiene que dar un restante de 1,5 millones. Yo quería darle un entierro digno a ella. Por eso aceptó el precio que le cobraban. Lo consulté con toda la familia y entre todos nos pusimos de acuerdo para ver si llegábamos a conseguir ese 1,5 millones. Yo te voy a colaborar con 50, ¿ok? Desesperada, Yuranis incluso le pidió colaboración a sus vecinos. Aquí en el barrio Piedra de Bolívar, Yuranis recolectó 450.000 pesos para hacerle un primer abono a la funeraria y así le entregaran el cuerpo de su madre y ella pudiera darle el último adiós. Yuranis llevó el dinero a esta funeraria, donde según ella estaba el cuerpo de su madre. ¿Qué le dicen aquí en la funeraria, Yuranis?
Bueno, lo que me dicen ellos es que si yo no cancelo el 1.400.000, que era el excedente que hacía falta, no me entregaban el cadáver de mi mamá para ayudarle su último adiós. Yuranis estaba desconcertada. Eso para mí es un secuestro. En ese momento ya estaba aquí y toda la gente ya estaba preparada para la velación. Todos los vecinos, todos los amigos ya estaban preparados para el entierro de ella y todos estaban aquí. Entre ellos sus vecinas Irma y Olga. La gente todas se desesperaron. Le decían a los vigilantes, por favor, ya la señora, ya está bueno, ¿cómo van a tener un cuerpo ahí, un cadáver detenido? Ella necesita allá cristiana sepultura. En la funeraria insistían que si usted no pagaba el dinero, no le entregaban el cuerpo de su mamá. Sí, ellos insistían porque ya habían puesto cajón, velación, corona y la trasladada del cuerpo de ella del hospital hasta la funeraria. ¿Usted de todas formas le estaba dando opciones a la funeraria para pagarles? Claro, yo le dije que yo tenía 450, que si lo aceptaban, que yo firmaba una letra en blanco, que yo me aumentaran las cuotas del seguro. Pero según ella, sus súplicas no fueron escuchadas. Y con el dolor que llevaba en el pecho, me dolió irme el día del entierro de ella y dejar a mi mamá ahí tirada, sola en la funeraria. Todo el mundo se fue y la tuve que dejar sola. Al día siguiente, el 20 de julio del 2017, Yuranis denunció su caso ante los medios de comunicación. En Cartagena, una familia padece un doble drama. Al dolor por la muerte de un familiar se le suma que la funeraria les tiene retenido el cuerpo. Y llegó a manos de Fernando Niño, quien era el secretario del Interior de Cartagena para esa época. ¿Ustedes pudieron comprobar que efectivamente la funeraria tenía retenido el cuerpo de la mamá de Yuranis? Sí, ahí estaba. Ellos nos mencionaron que no lo querían entregar hasta que no le cancelaran lo que le adeudaban los familiares. ¿Allí se estaba constituyendo un delito con esa retención del cadáver? En ese momento ellos podían estar a puertas de cometer un delito y que iniciara una investigación. ¿Y ese delito cómo se conoce? Como ofensa a cadáveres. Un delito que en el Código Penal colombiano aparece como irrespeto a cadáver. No tiene una pena, pero sí una multa. El 21 de julio, Yuranis por fin pudo enterrar a su madre. Pero su adiós no fue como ella lo planeó. Yo quería un entierro que valiera la pena para ella. Mi mamá fue una gran persona y no se merecía esto. ¿Qué dice la cooperativa Inversiones y Planes de la Paz frente a esta denuncia de Yuranis? Más adelante ustedes conocerán su respuesta. Además de presuntos engaños y abusos por parte de algunas funerarias, hay quienes denuncian haber sido víctimas de graves equivocaciones cuando despedían a un ser querido. Los esposos Uriel García y Nora Rodríguez viven en Barranquilla. Y las hermanas Diana y Andrea Pastrana en Neiva. No se conocen, pero comparten un mismo dolor. Un golpe muy duro. Por ahora todavía no lo he superado. Y un dolor muy grande. Fue un momento demasiado doloroso. Verlo allí tirado. ¿Qué le puedo decir? Nora perdió a su hijo Nelson, de 24 años. Fue en diciembre del 2017, cuando el joven transportaba un material de construcción en una lancha. La sobrecargaron de peso. Y por el fuerte oleaje que había, la lancha se hundió. Ahí fue donde mi hijo perdió la vida. Y en noviembre del año pasado, Diana y Andrea perdieron a su hermano Carlos Humberto. Escuché unos tiros y mi hermano se encontraba en esta parte de acá afuera. Y cuando yo abrí la puerta, encuentro a mi hermano ya ahí caído en el suelo. ¿Ustedes alcanzaron a ver a alguien que le hubiera disparado? Sinceramente, cuando salimos ya no había nadie acá. En Barranquilla, Nora y Uriel padecían otro drama. Aunque sabían que su hijo había muerto ahogado, las autoridades no habían encontrado su cadáver en el mar. ¿Cómo fue la búsqueda del cuerpo de su hijo? Bueno, yo llegué aquí para que los marinos aquí me ayudaran, para ver qué podíamos hacer, para así rescatábamos al cuerpo de mi hijo. Tras 24 horas de búsqueda, Uriel logró encontrar el cuerpo de su hijo aquí en el mar de la playa Puerto Mocho. Al menos podría darle el último adiós.
Y en Neiva, Diana y Andrea también buscaban la forma de darle una digna despedida a su hermano. ¿Ustedes tenían algún tipo de servicio funerario? Él no tenía nada, ninguno de mi familia lo tenía asegurado en nada. La alcaldía de Neiva, sin embargo, conoció el caso y les dio un subsidio, según lo explica Nidia Herrera, secretaria de Gobierno. Se les prestó el servicio completo que comprende desde el arreglo del cadáver hasta destino final en tierra. Para estas familias, sin embargo, el entierro de sus seres queridos se convirtió en un verdadero infierno. Estando en el cementerio, mis hijas empiezan a llorar y querían volverlo a ver, estuviera como estuviera, ellas querían volverlo a ver, si sea por última vez. Mi esposo decide abrir el ataúd, nos llevamos la sorpresa que el cuerpo que está allí no es el cuerpo de mí. Cuando usted abre el ataúd, ¿qué ve? Yo vi que la persona esa era blanca, ni sé quién es esta persona, es una persona mayor, que no, este no es el hijo mío. Era el cuerpo de otra persona y además estaba decapitado. Le faltaba la cabeza, le faltaba una pierna. Y en Neiva, en pleno velorio de su hermano, Diana y Andrea padecían el mismo drama. Una tía mía sale y me dice, Andrea, ese no es Caliche. Llevaban varios minutos velando a otra persona. Señora, a otra persona que no era mi hermano. Nora, Uriel, Diana y Andrea habían llorado un cuerpo que no era el de sus seres queridos. Estuvieron incluso a punto de enterrarlos. Un dolor adicional, nos entregaron un cuerpo equivocado, imagínese usted cómo nos podíamos sentir nosotros. El cambio de cuerpo habría ocurrido aquí en la sede de Medicina Legal en Barranquilla, donde Uriel reclamó el cuerpo de su hijo, pero realmente le entregaron el de otra persona. No, yo vine acá a decirle a los doctores que ese no era el cuerpo de mi hijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron? Me dijeron que sí, que ese era el cuerpo de mi hijo. Yo le dije, pues el cuerpo de mi hijo estaba completo y ese está decapitado. Y me dijeron que buscara la cabeza, que por ahí tenía que estar rodando. Según Uriel, solo hasta el día siguiente reconocieron el error. ¿Qué respuesta le da Medicina Legal? Que fue una equivocación. La doctora que haya puesto el cuerpo y qué pasó, ella no entiende porque yo puse el cuerpo de su hijo ahí. Y en Neiva, Diana, desconcertada, buscaba respuestas en la funeraria que atendió el velorio de su hermano. ¿Qué le dicen aquí en la funeraria después del error que se había cometido? Que ellos no tenían la culpa. Ellos no tenían la culpa del error, eso, que la culpa la tenía Medicina Legal. En este caso, el Instituto Nacional de Medicina Legal también reconoció la equivocación y al día siguiente le entregó a Diana y Andrea el cuerpo de su hermano. Sin embargo, para estas familias, el daño ya estaba hecho. Estos errores los habían marcado para siempre. Fue demasiado fuerte. Ya tiene 1 año y todavía me cuesta. Todos los días me acuerdo de él y es algo muy doloroso. Séptimo Día buscó en varias oportunidades al Instituto Nacional de Medicina Legal. Queríamos preguntarles qué tan comunes son estos errores de cambio de cuerpo y qué están haciendo para evitarlos, pero no fue posible concretar una entrevista. ¿Y qué responde la funeraria señalada por Yuranis de haber retenido el cuerpo de su madre? ¿Cómo responderá la funeraria de Cartagena señalada de retener el cuerpo de la madre de Yuranis Vega? No se vayan. La Secretaría del Interior nos confirmó que fueron testigos de que la funeraria no quería entregar el cuerpo porque no se había cancelado el dinero. ¿Está mintiendo la Secretaría del Interior? Pues, si fuera real, ¿por qué no se notificó a Cooperativa de Inversiones y Planes de la Paz del inicio de una actuación administrativa? ¿Por qué salió en los medios y por qué administrativa? intervino la Secretaría del Interior? Además de los casos que han conocido, existen quejas contra algunos cementerios que habrían cometido graves equivocaciones. Hace poco, una mujer en Bogotá denunció que al parecer el cuerpo de su hermano no estaba enterrado en la tumba donde ella siempre lo visitó. Ya conocerán su insólita historia, pero primero recuerdan a la funeraria en Cartagena señalada de retener el cuerpo de la madre de Yuranis. ¿Cómo reaccionaron ante las cámaras de Séptimo Día? Así concluye la investigación de Laura Hincapié. Doble dolor. Han pasado 18 meses desde que su madre falleció, pero hay un sentimiento que a diario atormenta a Yuranis Vega.
El dolor que me causaron en el momento que iba a enterrar a mi madre. Esa angustia que vivió cuando esta funeraria, según ella, retuvo el cadáver de su madre. Coimpaz tiene cobertura a nivel nacional. Luis Alfonso Acevedo es el representante legal de la cooperativa Inversiones y Planes de la Paz, que contrató el servicio con la funeraria denunciada por Yuranis. ¿Por qué se retiene el cuerpo de la mamá de Yuranis según la denuncia que ella hace? No, mira, Cooperativa de Inversiones y Planes de la Paz cubrió el porcentaje que tenía derecho la señora Yuranis Paola en la funeraria Senderos de Paz. Ella la denuncia que hace es que no le querían entregar el cuerpo de su madre, no lo querían velar porque ella no había cancelado el total del servicio. No, eso no es verdad. Sí hubo una demora en la prestación del servicio, que fue una demora de horas, toda vez que el certificado... Estamos hablando de una demora de 3 días. No. Porque ella recoge el cuerpo de su madre, se lo entregan en la clínica el 19. Quien prestó el servicio fue la funeraria Senderos de Paz. Recoge el cuerpo el 19 de julio. Y el certificado de función que expide la clínica sale mal, tiene un error, la clínica se equivoca y dice que el cuerpo falleció en el 2018. Luego hay un tiempo de corrección de ese certificado. Sin embargo, para Yuranis, independientemente del error en el certificado de defunción, nada justifica, según ella, que la funeraria hubiera retenido el cuerpo de su madre. La Secretaría del Interior nos confirmó que fueron testigos de que la funeraria no quería entregar el cuerpo porque no se había cancelado el dinero. ¿Está mintiendo la Secretaría del Interior? Pues, si fuera real, ¿por qué no se notificó a Cooperativa de Inversiones y Planes de la Paz del inicio? ¿Por qué salió en los medios y por qué intervino la Secretaría del Interior? Pues en ese orden de ideas te lo digo, con todo respeto te lo digo. A Cooperativa de Inversiones y Planes de la Paz no le han notificado ningún procedimiento, ningún acto administrativo. Los vecinos también nos dieron entrevista y confirmaron que entre todo el barrio tuvieron que reunir dinero porque no querían entregarle el cuerpo de su madre para poderlo velar. Nuevamente le digo, tenemos los documentos. Según ustedes, nada de esto pasó. No. ¿Y qué dice la funeraria La Aurora frente al caso de Alirio Cruz? El pasado martes 15 de enero acudimos a una entrevista con los directivos de la funeraria, pero al llegar una funcionaria de la entidad nos explicó que solo iban a leer un comunicado. Por un error humano, el funcionario de turno que atendió el servicio en fin de semana no autorizó la prestación del servicio funerario y las alternativas de solución que ofreció a nuestro afiliado no fueron aceptadas. ¿Sería posible nosotros poder tener una entrevista con el gerente, con el representante legal de la funeraria, alguien que sí nos pueda responder preguntas? Es ponerlo a consideración. Hay oportunidad de dar una entrevista. Sin embargo, la funeraria no aceptó una entrevista con Séptimo Día, pero anunció que le regresará a Alirio el dinero que gastó en el velorio de su hermano. En otros casos hay errores que se descubren años después de haber sepultado a un ser querido. Marta y Liz Castillo son hermanas y viven en Bogotá. Hace 21 años sufrieron la pérdida de su hermano José Francisco Castillo. Lo mataron por robarlo. Su muchacho lo degolló, le cortó la aorta. El asesinato ocurrió en plena celebración del 24 de diciembre. Decidimos enterrarlo en el cementerio El Apogeo. El Parque Cementerio Jardines del Apogeo, ubicado en el sur de Bogotá, y donde le asignaron a su hermano la bóveda número 141. Allí lo visitaron y le rezaron durante 20 años. Era algo bonito para nosotros, era ir a hablar con él. Pero hace unos meses en este cementerio ocurrió algo que se convirtió en una dolorosa incertidumbre para estas hermanas. Fue el 17 de marzo del año pasado, cuando iban a exhumar el cuerpo de su hermano para cremarlo. El señor que hizo la exhumación sacó el cuerpo de la tumba de arriba, que era la 142, pero mi hermano siempre lo visitamos, fue en la 141. Según Marta, las tumbas y los cuerpos se habían intercambiado de esta forma. A su hermano lo habían subido de la bóveda número 141, donde estuvo ubicado durante 20 años, a la bóveda de arriba, la número 142. Como se observa en esta fotografía que tomó Marta en ese momento. Yo le dije al señor que esa no era la tumba de mi hermano, que siempre habíamos venido, era la de la parte de abajo, la 141. En el cementerio El Apogeo, según Marta, le mostraron que en la base de datos su hermano siempre ha aparecido en la bóveda número 142. Insistieron entonces en que no había ocurrido ningún cambio de cuerpo. Y empecé a buscar las fotos
donde yo podía demostrar de que no era la tumba 142, sino había sido la tumba 141, donde siempre él había estado. Y con esta fotografía denunció el caso ante los medios de comunicación. Después de 20 años, un insólito caso se presenta con los restos de una persona en un cementerio de Bogotá. Y según ella, solo cuando fue noticia nacional, el cementerio reconoció que se había ocurrido un cambio de cuerpos. ¿Qué explicación le dieron en el cementerio? El señor que hizo la exhumación, al darse cuenta de que mi hermano aparecía en los papeles en la tumba 142, pero que estaba en la 141, quitó la lápida, quitó la tapa, sacó el cuerpo y lo metió en la tumba de arriba, y el de la tumba de arriba lo metió en la tumba que estaba mi hermano, en la 141. Sin embargo, ellas hoy no saben qué creer. Nosotros estuvimos durante 20 años rezándole, no sé si fue a mi hermano, fue a otra persona. El caso es de que uno siempre va con la esperanza de encontrar a su familiar en el hueco donde siempre supimos que estaba enterrado. Lo peor es que no hay forma de aclarar la confusión, pues el cuerpo ya fue cremado. Es decir, usted hoy, cuando va a ver a su hermano, ¿no está completamente segura de que sea él? Completamente al 100% no. ¿Y qué responde Jardines del Apogeo? Solicitamos una entrevista con sus directivos. Sin embargo, a través de un comunicado nos respondieron esto. Debemos declinar tal invitación, siendo que de forma oportuna se abordó y se aclaró el tema directamente con los familiares del señor Francisco Castillo. ¿Pero qué pasa con el control al llamado negocio de la muerte en Colombia? Hablamos con María Carolina Corcioni, superintendente delegada para la protección al consumidor. ¿Qué va a hacer entonces la superintendencia para evitar que colombianos sean engañados en el peor momento de su vida, que es cuando se pierde un ser querido? En este momento, con las denuncias que hemos recibido, tenemos 2 investigaciones grandes en curso. El problema es que cuando ya está la denuncia, la persona fue engañada y no se supone que la labor de la superintendencia es precisamente evitar esos casos. Tienes toda la razón que el trabajo de la superintendencia debe ser preventivo antes que sancionatorio. Por eso, pues nos enfocaremos con un compromiso de esta superintendencia en esos sectores que estamos recibiendo las denuncias que nos están hoy contando ustedes. Es decir, la superintendencia reconoce que ha faltado vigilancia y control a estas funerarias. No está siendo suficiente en este momento, pero sí tenemos la alerta de que en el 2019, incluso desde ya, iniciaremos este trabajo. Y existen algunas recomendaciones que usted como usuario puede tomar. Según María del Pilar Rojas, directora de Remanso, la agremiación más grande de funerarias en Colombia. Deben tener claro qué es lo que dice el contrato. Los contratos básicamente tienen los elementos a los que tienen derecho, a los que pueden pedir en el momento de algún fallecimiento o de requerir algún servicio. La abogada Laura Castillo también recomienda revisar muy bien los porcentajes y valores que aparecen en los contratos. Y sobre todo saber, bueno, cuánto es el total sobre el cual usted me está cubriendo el 50 o el 30%, si no me están engañando a través de ese tipo de porcentajes. Es decir, preguntar en la funeraria cuánto cuesta un servicio en total, para así hacer cuentas y saber a qué valor corresponde ese porcentaje que se está cubriendo. Quizás si Marley hubiera hecho esto, habría evitado que, según ella, en la funeraria Prevenir le cobraran precios excesivos cuando falleció su suegro y su esposo. Y es que en el peor momento de la vida, cuando se pierde a un ser querido, también se puede recibir otro golpe. Como le ocurrió a estas víctimas que ustedes conocieron esta noche. O sea, nadie espera esto. Ellos quedaron marcados para siempre por un doble dolor. En la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el link que aparece en la pantalla, puede pedir asesoría en línea si necesita hacer una denuncia contra alguna empresa vinculada con la industria fúnebre o un cementerio. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día.
Miles de colombianos invierten sus ahorros para comprar una vivienda y ponerla en alquiler. Yo lo primero que hago es hacer una publicación para ser arrendada. Los primeros que se comunican conmigo son la inmobiliaria Promiset Land SAS. ¿Pero qué pasa cuando estas inmobiliarias no cumplen con lo acordado? Al 20 de septiembre ya me tenían que haber pagado un canon y no lo hicieron. ¿O no especifican qué van a hacer realmente con su apartamento? Ella, en lugar de haberlo arrendado, lo tenía empeñado por 21 millones de pesos. Comprobamos que efectivamente hay un servicio de webcam sexual en el apartamento. En el país existen inmobiliarias que pueden traerle graves problemas. El apartamento en este momento prácticamente lo tengo secuestrado. Necesito es que un juez me dé la autorización de entrar a mi casa. Bueno, ahorita el problema no es de arrendamiento, el problema no es de inspección, el problema no es de cánones. ¿Hasta dónde llegaría usted por recuperar los ahorros de su vida? Ella está denunciando que ustedes ingresaron al apartamento. Pues en el momento ustedes 4 quedan en calidad de capturados. Yo no puedo entender cómo en este país nos tengan que capturar y nos hagan conocer un calabozo. O sea, eso es inaudito. Lo que está haciendo es jugar con el fruto de nuestro trabajo de muchísimos años. No se pierdan las respuestas que dan a inquilinos y propietarios quienes están al frente de estas inmobiliarias. ¿Cabe alguna duda de que este tipo sea un delincuente? Tiene que terminar en una cárcel, porque todo lo que usted está haciendo es un delito. Vamos a ver si es así. Usted está estafando. Jamás le he robado un peso a nadie. Yo 9 años con esta inmobiliaria. Ellos dicen que sí, que les los está he robando. estafado. Soy Lucía Benavente y el próximo domingo a partir de las 9 de la noche no se pierdan los resultados de esta investigación en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o a través de nuestra página de YouTube, Séptimo Día Caracol. No se vayan a continuación, Voz Populi TV. Nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.